Hola a todos, bienvenidos a Conservamos en Español. Mi nombre es Omar Moreno. En este video estaré dando inicio a la serie que cubrirá la obra de Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia. En este primer episodio estaré dando inicio con la introducción a la obra. Esta introducción se encuentra en el archivo PDF que podrás encontrar en la descripción de este video. La introducción a la obra comienza con Søren Kierkegaard presentando un argumento sobre la ciencia y sus categorías. El propósito de este comienzo es simplemente para argumentar que todo concepto, lo que Kierkegaard va a llamar categoría, pertenece a una sola ciencia y que al tomar un concepto o una categoría con la ciencia equivocada o con una mezcla de las ciencias, sería un error que confunde el concepto y también altera de una manera negativa o no deseada el talante, lo que él llama la respuesta emocional mental al concepto. Esto queda alterado. En el resto de este video yo estaré hablando precisamente sobre lo que él busca aclarar con esta introducción, aparte de lo que acabo de mencionar. Kierkegaard lo dice de esta manera: ¿en qué sentido el tema de esta investigación sea un problema que interese a la psicología? Y, después de haber sido un problema interesante para esta, ¿en qué sentido refiere cabalmente a la dogmática? La psicología existencial de Kierkegaard. Es importante hacer mención a esto. La psicología, como el estudio de las facultades cognitivas y del comportamiento humano, como se conoce hoy, no tiene sus raíces en la psicología existencial de Kierkegaard. Esto es porque la psicología existencial tiene un fin muy particular. Este es el de entender el desarrollo espiritual del individuo por medio de introspección de sus experiencias y no por medio de estudios de fenómenos cuantitativos. Es decir, que Kierkegaard no tendrá necesidad ni tampoco interés en estudios empíricos, ni en los datos que resultan de estos estudios. No hay uso en esta psicología para las imágenes de la mente o del cerebro, para las encuestas o para los experimentos clínicos controlados, o lo que llamamos hoy la psicología como ciencia empírica. La pregunta sobre el valor de un método existencial viene con la respuesta a la siguiente pregunta, la cual, tanto como Kierkegaard, yo se las presento a ustedes para que ustedes la consideren, reflexionen sobre esto. ¿Es posible entender la psique humana con métodos exclusivamente empíricos? ¿Es posible entender la subjetividad del individuo como individuo empíricamente y exclusivamente empíricamente? Para responder a la pregunta sobre por qué esto es una deliberación psicológica que se interesa en el dogma del pecado original, he dividido la introducción en varias subsecciones para explicar exactamente qué es lo que Kierkegaard busca lograr. El primero de estos temas se titula El dogma del pecado original. La pregunta aquí relevante es ¿por qué el tema de la angustia tiene en mente el pecado original? En corto, es porque la angustia es el vértigo de la libertad. En la introducción veremos una correlación entre la psicología, la libertad y la posibilidad del pecado. Esto es una respuesta que no se encuentra en la introducción, pero yo la presento aquí simplemente para dar la respuesta que ya vendrá. Esto no quiere decir mucho ahora, porque precisamente es algo que viene.
Ya veremos en el transcurso de estos videos, de cubrir estos capítulos de esta obra, ¿verdad? Con más detalle el desarrollo de este concepto de la angustia. En la introducción estamos limitados a un argumento muy particular. Cada concepto, lo que Kierkegaard llama categoría, pertenece a una sola ciencia. Esto es algo que ya mencioné. Durante las primeras páginas de este libro, Kierkegaard advierte contra violar estas categorías y sus dominios, diciendo que el resultado sería una confusión de talante. En la página 24 de la traducción que estamos utilizando, el pecado como ejemplo, queda el pecado como ejemplo de esta complicación de talante. Esto es muy importante para notar porque al principio de la introducción nos da este argumento de cada concepto tiene su ciencia y luego lo aplica con el concepto o la categoría del pecado. Veamos la aplicación de esta tesis. Y la pregunta en esta aplicación es, ¿qué pasa si se trata el pecado en la estética? Ok, lo que debemos de ver es qué pasa cuando la categoría o el concepto del pecado se trata estéticamente. Como veremos, la estética no es la ciencia adecuada para el pecado y vamos a ver, Kierkegaard nos va a dejar ver cómo se daña la categoría y cómo resulta un talante, una emoción, una respuesta subjetiva al pecado equivocada o confundida, como él lo pone. El pecado es contradicción que se presenta emocionalmente como lo cómico o lo trágico. En la estética, el talante se corrompe y se vuelve algo vano o melancólico. Esa es su respuesta. Ok. De la misma manera, considera qué pasa si se trata el pecado en la metafísica. Nos dice, el talante se convierte en indiferencia dialéctica o pura apatía. Continúa y nos pregunta qué pasa si se trata el pecado en la psicología. Bueno, aquí hay algo más interesante, pero aún no es el lugar o la ciencia adecuada. La psicología trata el pecado de su manera peculiar, convirtiéndolo en una situación. Pero hay pequeños detalles sobre el pecado que complicarán las cosas para la psicología si toma el pecado de esta manera. Esta complicación es que la psicología trata el pecado o como un estado de potencia, según algo que simplemente es posible. Esto no es exactamente correcto. O como un estado de acto que simplemente se repite una y otra vez cuando el individuo lo practica. Y si erróneamente se aferra la psicología a tratar el pecado, el talante que resulta es una curiosidad desapasionada. Encontrará la psicología un reflejo de la verdad, pero no lo que es verdaderamente. Y también esto pasa antes de que se haga presente la ética. ¿Qué hay del pecado cuando es tratado por la ética? Lo afirmamos de nuevo. El pecado no pertenece a ni una ciencia. Es quizás solamente el tema de un sermón o de un diálogo socrático. Es un comentario algo interesante. ¿Qué hay entonces en la ética? ¿Tiene en su dominio el pecado? Pues uno podría imaginarse que quizá la ética es la ciencia más apropiada para tratar el pecado. El propósito de la ética es hacer de la realidad lo ideal. Nos dice Kierkegaard en la página 26, la ética muestra la idealidad como tarea, presuponiendo que el hombre está en posición de las condiciones requeridas para realizarla, o realizar esta idealidad. La ética es tan enfocada en lo ideal que no toma el tiempo de considerar la charla sobre si es posible que uno llegue por su propia cuenta a lo ideal. Y se puede decir de la ética lo mismo que se dice de la ley. Esto también nos dice en la página 26, disculpen, que es un maestro de la disciplina, la ética.
Y esto se dice la ley. Es un maestro de la disciplina cuyas exigencias meramente juzgan y condenan, pero no dan vida. La ética se aferra a ser de cada hombre el hombre por excelencia, hombre verdadero, cabal, el hombre ideal. Pero en esta lucha hace acto de presencia el pecado. No casualmente como el pecado de un individuo, sino que este concepto se va retrotrayéndose cada vez más profundamente en el sentido de un presupuesto que sin cesar crece en su profundidad y al mismo tiempo transciende al individuo. Y aquí todo está perdido para la ética. El hombre es corrompido desde su naturaleza y el fin ético es imposible. Las dificultades que encuentra la ética en lidiar con el pecado se solucionan, según nos dice Kierkegaard, al introducir la categoría del pecado original. ¿Por qué? Porque al analizar la ética del pecado del hombre, lo encuentra cada vez más profundamente integrado a la naturaleza del hombre, al punto donde es un concepto nuevo que no cabe dentro de la ética misma, no está en el dominio de la ética. Y por esto nos advirtió desde el principio, cada ciencia tiene un dominio y cada concepto pertenece a una ciencia en particular. La ética, al encontrar al hombre real, encuentra también este concepto del pecado original que está fuera de su dominio. La dogmática y el pecado original. La dogmática parte, o mejor dicho, comienza con la realidad. Exactamente la realidad que la ética, ¿verdad? Que la ética am, quiere idealizar, pero no puede capturar. O lo que busca traer la idealidad. Esta ciencia no niega la presencia del pecado, al revés, lo presupone y lo explica, suponiendo el pecado original. Y esta es la explicación y, de hecho, el desarrollo cognitivo que lleva a esta obra a ser una psicología que tiene siempre en mente el dogma del pecado original. ¿Qué es la realidad? Que existe el pecado a causa del pecado original. Y la dogmática no tiene que explicarlo, simplemente lo presupone. Habiendo visto que el pecado no puede pertenecer a la ética y la dogmática lo adopta como principio de la realidad, lo que resulta para Kierkegaard es una ciencia nueva, lo que él presenta como la segunda ética. Kierkegaard hace un paralelo entre la metafísica y la filosofía. La metafísica era para Aristóteles el comienzo de toda filosofía. De hecho, para Aristóteles, la falta de un comprendimiento metafísico o de una teoría coherente metafísica previene cualquier filosofía funcional. De la misma manera, la nueva ciencia tiene la ética como la práctica que necesita también así una primera ciencia, una primera filosofía, y esta va a ser la dogmática. Entonces, como es la metafísica la filosofía, es la dogmática para la ética. Esta es la segunda ética o la nueva ciencia. La ética quiere traer la idealidad a la realidad, asumiendo que el hombre está en posesión de las condiciones requeridas para realizar esta tarea. Al no poder asumir la realidad de la naturaleza humana, toma la ética como aliada la dogmática, formando lo que llamamos la nueva ciencia, o también la segunda ética. La primera ética no podía continuar en su tarea por la pecaminosidad del individuo. En la página 27 nos dice Kierkegaard, en este punto
Bueno, a este punto interviene la dogmática y ayuda a la solución mediante el pecado original. La nueva ética presupone la dogmática y con ella el pecado original. Y gracias a ella ya puede explicar el pecado del individuo al mismo tiempo que propone la idealidad como tarea. Pero hay que recordar que la razón por la cual la primera ética no podía hacer esto por sí misma es porque su tarea y su dominio es simplemente la idealidad, lo ideal. Pero la realidad no es ideal y el hombre no tiene en su naturaleza la capacidad de traer a cabo esta idealidad. Por eso necesita la dogmática. Ahora solamente nos falta aclarar en qué sentido es esta deliberación entonces psicológica. Si regresamos a la psicología, la cual no puede comprender el pecado porque sus métodos no lo permiten, ¿verdad? Si regresamos a la psicología, que estudiaría el pecado como un estado, y en esta alianza de la nueva ciencia, la psicología encuentra una categoría permanente como la fuente del pecado. Aquí entonces, la psicología puede tomar esta nueva ciencia, esta segunda ética, esta ética con sus presunciones dogmáticas, y encuentra en ellas una fuente, o mejor dicho, una categoría permanente como la fuente del pecado. De esta fuente no brota el pecado como si por necesidad de la naturaleza. Esto es muy importante. Un árbol da fruto porque esto es su naturaleza. Pero este estado, el concepto del pecado original, de este estado, del concepto del pecado original, surge el pecado desde una posibilidad que se actualiza libremente. Esto es lo más importante, porque de no ser de esta manera, si el pecado surge del hombre por fuerza de naturaleza, como la fruta surge de un árbol por fuerza de naturaleza, entonces ahí no hay una posibilidad de libertad y no hay nada ahí para la psicología. Las plantas pertenecen a la biología. Pero como este no es el caso y existe la posibilidad en libertad para el hombre, aquí hay algo de un estado del hombre que le interesa la psicología. Por eso dije, por eso yo di la respuesta, es el vértigo de la libertad a lo que vamos. ¿Ok? En la página 28 nos dice, esto es la posibilidad real del pecado. Todo esto representa un objeto interesante para la psicología. En este sentido, esta ciencia puede ocuparse y estar ocupada con el problema de cómo es posible que surja el pecado, pero no del hecho de su existencia. La conclusión es que desde la perspectiva psicológica es completamente apto que la naturaleza humana esté constituida de tal forma que haga posible el pecado, pero posible solamente desde una postura de la libertad. El punto es que mientras se sea posible, es categoría psicológica. Y la primera ética, la cual ya discutimos, que no pudo con la realidad del pecado. Y la primera ética no se molesta con posibilidad, pero tampoco con la realidad, ya que observa el pecado del individuo y no es parte de la ciencia ideal, no es parte de la idealidad. Ya presente, la psicología tampoco domina el pecado porque la actualidad del pecado no está en su dominio. El hecho de que hay pecado tampoco es cuestión psicológica. Solamente la posibilidad le pertenece a la psicología. Y esto exploramos y esto será precisamente el concepto de la angustia. ¿A qué se refiere con la posibilidad del pecado? Otra vez, no como algo que surge naturalmente, pero algo que surge libremente, de un estado permanente que existe en el individuo. Es ahí por qué esto es una cuestión psicológica. La psicología nos dice en la página 29, ama la libre posibilidad.
pero no la segura determinación que comienza en la posibilidad. La psicología ama este drama. No puede ser sin él, no en este contexto. La psicología se va a obsesionar con el hecho de que libremente surge desde un estado de posibilidad dentro de la psique humana el pecado. Y nos dice Kierkegaard en su ingenuidad, como se puede decir, en su método tan genio, que no lo sé describir de otra manera, describir como si fuera literatura lo que estuviera dando y no un discurso filosófico. Y esta obsesión por la posibilidad, por este estado de posibilidad real en el hombre para pecar libremente, hay una obsesión de la psicología que solamente Arquímedes comprendería. Esta referencia es una referencia hermosa, ya que el matemático Arquímedes murió trabajando un problema matemático. Llegaron y estaban en guerra, llegaron los enemigos contra la ciudad, la tomaron captiva y él no se desconcentró de su problema, siguió trabajándolo y ahí dio su fin. Esta obsesión no es útil para la psicología, a pesar de que es lo que ama, porque los resultados no tienen mucho para la psicología. La psicología no sabría qué hacer con ellos. Sin saberlo, nos dice Kierkegaard, la psicología actúa en beneficio de otra ciencia. ¿De cuál? La dogmática. Aquí está Kierkegaard atando la psicología que comprende lo que llamará Kierkegaard en otro capítulo el salto cualitativo, que surge en el individuo libremente, pero a base de su naturaleza pecaminosa, el pecado original. La psicología lo entiende, pero no puede llevarlo más para ningún otro lado. Aquí tenemos de nuevo el concepto del pecado original, porque estas respuestas psicológicas ayudan a la dogmática que anteriormente respondía a estos problemas diciendo el pecado existe porque presuponemos el pecado original. Pero aquí hay una respuesta psicológica a esa presunción del pecado original. La dogmática trata el concepto del pecado original y la psicología su posibilidad. ¿Qué tenemos entonces como resultado de esta introducción? ¿Cómo podríamos resumirlo en pocas palabras o en tan pocas palabras como es posible? Pues que cada concepto pertenece a una ciencia y ese dominio de cada ciencia se debe respetar porque las conclusiones son problemáticas, tanto para el concepto que se corrompe como para el talante o la emoción, la respuesta subjetiva del individuo que experimenta estos conceptos bajo distintas ciencias. También tenemos la primera ética, la cual tiene que ignorar el pecado, porque con el pecado se rompe, se para, se destruye su fin ideal. Y también tenemos la segunda ética, la cual comienza y adopta la dogmática con su presunción del pecado por causa del pecado original. Esta es una ética que ahora puede aceptar la realidad que quiere llevar a la idealidad, a lo ideal. Ahora la dogmática que presupone, pero aclara el concepto del pecado original, tiene auxilio en la psicología que explica la posibilidad real de pecado en cada individuo. Y es así como vamos a comenzar conociendo exactamente qué contribución tiene cada ciencia en esta deliberación sobre la angustia. Espero que hayan encontrado este resumen de la introducción útil. Espero y este formato se les haya hecho más simple, pero a la misma vez de más beneficio. Nos vemos en la próxima o en el próximo episodio cuando entraremos con el primer capítulo. Hasta entonces.